Muy buenas tardes, licenciado, compañeras y compañeros. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de análisis de resultados del instrumento aplicado relacionado al problema de estudio. Como moderadora tenemos a Carmen Quispe, mi persona. Y como integrantes tenemos a Arcos Evelyn, Cuenca Shirley, Chicaiza Evelyn, Díaz Carla, Escobar Cintia, Escobar Erika, Gallo Tania, Gualandelia, Guamán Wilman, Heredia Talía, Moreno Ivette, Núñez Pamela, Parra Daniela, Peñafil Justin, Teneguzñay Valeria y Velastegui Celeste. A continuación vamos a proceder con la exposición del trabajo. En el objetivo general y objetivo específico nos va a ayudar la compañera Evelyn Arcos. Adelante, compañera. Como objetivo general tenemos analizar el criterio personal de los padres de familia en relación a la deserción escolar tanto en el sector urbano como en el sector rural, mediante una encuesta para conocer su situación. Como objetivos específicos tenemos conocer las causas que suscitan a la deserción escolar en el nivel inicial, primario y secundario. El impacto que tiene la deserción escolar en los sectores urbanos del Ecuador. Identificar los factores que condicionan la deserción escolar en el sector urbano. Gracias. A continuación, en la introducción nos va a ayudar el compañero Justin Peñafiel. Adelante. Yo les voy a hablar una introducción sobre el análisis de la deserción escolar mediante el material de una encuesta. Bueno, la educación se convierte en un derecho en sí mismo y en un vehículo para promover el cumplimiento de otros derechos. Es uno de los activos que cualquier individuo y sociedad debe tener como tal. Esta se caracteriza por ser un mecanismo primordial para que las naciones o países alcancen niveles de desarrollo más elevados. Cuando la educación es truncada principalmente por muchos factores que ocasionan la deserción, a través de esta investigación intentan describir las influencias que tienen el factor económico y el bajo nivel académico del estudiante. Esto es, en el corto plazo, los estudiantes deciden desertar presumiblemente porque tienen problemas económicos y creen que en algún momento el mercado laboral les compensará más que el seguir estudiando. La cuestión se enfatiza cuando no se tiene una idea clara de lo que pasará en un largo plazo. La deserción escolar es el proceso que se realiza a través del alejamiento de la educación. Existen varios factores que implica este abandono. La falta de recursos económicos es el principal factor que implica en un niño o un joven. Incide falta de recursos económicos, el principal, el derecho a la educación, todos los ciudadanos deberíamos aplicarlo para así formar a los jóvenes profesionales. El sector rural es uno de los más afectados. Son zonas muy específicas en donde no se puede contribuir con la ayuda del gobierno. Por ello existe este abandono de las aulas educativas y el sector urbano tiene más facilidad para que sus hijos puedan ejercer el derecho a la educación. A continuación voy a realizar unas preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la educación? Esta pregunta va dirigida para la compañera Erika Escobar. La educación es un proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras. A través de la narración de cuentos, de discusión, la enseñanza es un ejemplo de formación a la investigación. La educación es la formación práctica y metodológica que se da a una persona en varias vías de su desarrollo y crecimiento. También es un proceso mediante el cual el individuo se le suministra herramientas, conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia al ingresar a institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implantará que el pequeño experimente varias identidades, como son los valores éticos, culturales, para ser una persona bien en un futuro. Gracias. Segunda pregunta,
¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar? Pregunta dirigida para Talía Heredia. Ya. ¿Cuáles son los factores que influyen a la deserción escolar? Mediante el estudio de la deserción requiere un entendimiento claro de las razones por las cuales se presentan dichos factores. Factor socioeconómico, generados por bajos ingresos familiares, falta de apoyo familiar. Los factores personales comprenden aspectos de motivaciones, emociones, desadaptación, insatisfacción y de perspectiva y psicológicas. Hace referencia a las herramientas que tiene el individuo para enfrentar y adaptarse a la situación que se le presenta en el área educativa. Realiza institucionales factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades que la institución le ofrece al estudiante para comenzar a continuar con su estudio. Factores como pedagógicos, la repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, la falta de motivación e interés, discriminación de compañeros y problemas de conducta. También otro es el factor familiar. Es la desintegración familiar, de la composición familiar numerosa de problemas de salud o discapacidad, o también puede ser que se causa la muerte. Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué cree usted que los docentes influyen en el abandono de los estudiantes de las instituciones? Pregunta dirigida para Wilman Guamán. Bueno, respondiendo a su pregunta, estos antecedentes podrían llevar a interferir a la situación de pobreza. Estaría explicando por sí sola los fenómenos estudiados y en definitiva las inequidades que se registran a nivel del acceso a una educación de calidad en los sectores más vulnerables y particularmente en las zonas rurales. Sin embargo, no todos los pobres abandonan el sistema escolar, ni todos aquellos hijos de madres con baja escolaridad o analfabetes llegan a ser desertores. Pues el hecho de que los niños interrumpen su formación educativa es preocupante, ya que esto repercute en sus vidas en el presente y futuro. Es más, la evidencia levantada permite sostener que la deserción es la culminación de un largo proceso que se va construyendo y validando durante la trayectoria escolar. Y en ese recorrido principalmente los profesores han sido decisivos en efecto a la decisión de abandonar, suspender los estudios. Es un proceso que tarda mucho en alcanzar la etapa de la desvinculación definitiva. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar a conocer el análisis de las preguntas de la encuesta aplicada. Como primera pregunta de la encuesta tenemos, ¿qué es para usted la deserción escolar? Pregunta dirigida para Carla Díaz. Con respecto al análisis de la presente pregunta, el tamaño de la muestra fue de 15 encuestados. Entre la población encuestada se encontró que el 86.7% de la población, es decir, 13 de cada 15 personas, dio como respuesta a la deserción escolar, que es la interrupción de los estudios. En cuanto a un 13.3% de la población encuestada dio como respuesta que la deserción escolar es el incumplimiento de actividades escolares, y un 0% de la población respondió que la deserción escolar es asistir a clases. Por lo tanto, se puede interpretar que un 86.7% de la población encuestada tiene conocimiento sobre la deserción escolar, en cuanto a un 13.3% de dicha población tiene un concepto erróneo sobre la deserción escolar, concluyendo que del total de encuestados, el 0% de la población considera la deserción escolar como una asistencia a clases. Gracias. Como segunda pregunta tenemos, en el año lectivo 2020-2021, ¿finalizaron sus hijos el año escolar? Pregunta dirigida para Evelyn Chicaiza.
Según la encuesta realizada en el sector urbano, nos dan a conocer que 14 personas nos mencionan que sí finalizaron sus hijos el año escolar, lo que corresponde a un 93.3%, y una persona que corresponde al 6.7% nos menciona que su hijo no culminó el año lectivo. Por lo tanto, el 93.3% de padres de familia afirma que sus hijos sí finalizaron el año escolar, mientras que el 6.7% no culminaron el año escolar. Gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿bajo qué modalidad finalizaron sus hijos el año escolar? Pregunta dirigida para Delia Gualán. En la modalidad virtual, los estudiantes culminaron el 14%, 14 personas, dando un porcentaje el 93.3%. En la modalidad presencial, una persona culminó, da un porcentaje del 6.7%. En la modalidad semipresencial, ninguna persona no culminó. Total de encuestados a estas personas son 15 personas, dando un análisis, el 93% de personas culminaron sus estudios en modalidad virtual. Gracias. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál es la principal causa que influye en la deserción escolar? Pregunta dirigida para Shirley Cuenca. Las personas que encuestamos, según las encuestas que realizamos, el 53% dice que es por la falta de ingresos económicos. El 33,3% dice que es por la falta de dispositivos y red, y el 13% es por falta de desinterés. Con el 0% de discriminación, llegamos a la conclusión que la causa principal por la que los estudiantes influyen en la deserción escolar o tienden a abandonar sus estudios es por la falta de ingresos económicos. Como quinta pregunta tenemos, ¿dispone de un ingreso económico conveniente que le permite solventar los gastos de educación de sus hijos? Pregunta dirigida para Celeste Velastegui. En la encuesta realizada a 15 padres de familia, obtuvimos como resultado que 14 padres de familia representan el 93.3% que cuentan con los recursos económicos necesarios que permiten solventar la educación de sus hijos, mientras que un padre de familia que representa el 6.79% no cuenta con tales recursos. Al tener los resultados previamente obtenidos, dan a conocer que la mayoría de padres de familia tienen y disponen de recursos económicos para solventar la educación de sus hijos y brindarle el apoyo necesario que necesiten para terminar sus estudios. Como sexta pregunta tenemos, ¿sus ingresos económicos se generan a partir de? Pregunta dirigida para Valeria T. Guzniay. Mediante esta pregunta tenemos como resultados que el 40% de los padres de familia cuentan con una empresa propia para sus ingresos económicos, que daría un valor de 6 encuestados. Y el 33.3 trabaja en una empresa privada. El 27% se solventa sus ingresos mediante una empresa pública. En conclusión, podemos decir que un 40% de los padres de familia encuestados cuentan con una empresa propia, la cual genera un ingreso económico con más facilidad. Como séptima pregunta tenemos, ¿por qué cree usted que los recursos económicos y tecnológicos afectan más a los estudiantes del sector rural que del sector urbano? Pregunta dirigida para Cintia Escobar.
Según la encuesta aplicada, podemos ver cómo el 53.3% de las personas consideran que el bajo presupuesto afecta a los estudiantes del sector rural. En cambio, el 33.3% dice que el desempleo influye a que los estudiantes no puedan adquirir los recursos tanto económicos y tecnológicos. El 13.3% opinan diferente y afirma que ser de una familia numerosa no les permite adquirir a todos los recursos necesarios. Como análisis final, podemos decir que el 53.3% afirma que es por el bajo presupuesto. Gracias. Como octava pregunta tenemos, ¿en qué nivel de formación cree usted que existe mayor abandono escolar? Pregunta dirigida para Tania Gallo. Ok, en la pregunta número 8 nos decía lo siguiente, ¿en qué nivel de formación cree usted que existe mayor abandono escolar? Según el análisis de resultados, en esta pregunta, una persona, un padre de familia nos dice que existe mayor abandono escolar cuando el niño está cursando la escuelita o el inicial. Esto equivale a un 6.7%. Dos padres de familia nos dicen que hay mayor deserción escolar cuando el joven está cursando lo que es básico. Y esto equivale a un 13.3%. 12 padres de familia nos dicen que hay mayor deserción escolar cuando sus hijos están cursando lo que es el bachillerato, y esto equivale a un 80%. Este análisis de resultado, en base a este análisis de resultado, podemos concluir que la mayor parte de padres de familia creen que hay mayor deserción escolar en lo que es el bachillerato. Gracias. Como novena pregunta tenemos, ¿cree usted que el actuar del docente influye en la deserción escolar? Pregunta dirigida para Daniela Parra. Según la encuesta aplicada, ¿en qué cree usted que el actuar del docente influye en la deserción escolar? Respondieron que el 80% de padres de familia considera que la mayor deserción escolar existe por la influencia de docentes, ya que no dan las clases interactivas, mientras que el 20% de padres considera que los docentes no influyen en el abandono de los estudios. En conclusión, podemos decir que la mayoría de padres de familia en el sector urbano están de acuerdo que el docente influye en la deserción escolar del alumno. Gracias. Como décima pregunta tenemos, a su criterio personal, ¿la deserción escolar en el ámbito educativo se da por? Pregunta dirigida para Ivette Moreno. Según el análisis de la pregunta y realizado la encuesta, según el criterio de personal, se divide en su categoría, que es por maltrato psicológico por parte de los docentes. Esto lleva como un 6,6%, eso quiere decir una parte de la frecuencia. El exceso de tareas, el 46,7%, más o menos un 7 de frecuencia. Falta de acompañamiento del docente en actividades académicas, 0%. Falta de comunicación entre el docente y el estudiante, 46,7%. En total da 100%, el cual se ha llegado a la conclusión que entre exceso de tareas y falta de comunicación con el docente es lo que afecta la deserción escolar en el ámbito educativo. A continuación, nos va a ayudar con las conclusiones la compañera Pamela Núñez. Como conclusión del análisis de resultados, hemos llegado a que la mayoría de padres de familia que tienen el conocimiento sobre la deserción escolar y sus diversos factores recalcan que algunos casos han sido víctimas de estos, impidiendo que puedan ayudar a sus hijos para que puedan culminar sus ciclos académicos. Es muy importante saber que los factores que en realidad afectan a la deserción escolar, ya que se ha visto muchas veces por el ámbito económico o por otros factores, que se puede llegar a una respuesta más profunda gracias a la encuesta realizada.
Algunos padres de familia llegaron a la conclusión de que existen factores que influyen mucho en la educación, ya sea por no tener posibilidades económicas. Gracias. Muchas gracias por su intervención y colaboración de todos ustedes, compañeros y compañeras. Esto ha sido todo por hoy acerca del tema tratado. Doy por finalizada la reunión. Gracias.